tardes a todas y a todos. Una tarde más en estos encuentros alrededor de Carrington, que a veces la llamamos Varo y otras veces la llamamos Frida Kahlo, y tenemos ahí como una especie... Hoy este tipo de cosas... Ayer se citó al doctor Lacan, te diré, Enrique. Mal empezamos. Pero bueno, en fin, hoy hay que tener cuidado de llamar a las cosas por su nombre, porque estamos delante de alguien que cada cosa que digamos podrá ser utilizada en nuestra contra. O sea que, bueno, os doy las gracias a todos por estar aquí hoy, y sobre todo quiero dar las gracias a Enrique por acompañarnos esta tarde. Bueno, voy a ser muy breve porque creo que a un psiquiatra no hace falta presentarle, evidentemente. Yo he dicho que va a tener que poner una especie de tienda de campaña aquí, de hospital de campaña, para atender a las urgencias. Ya hemos puesto unos aspersores, decía antes, con medicación para irse dando. Bueno, pero más aparte, yo quiero dar muchísimas gracias al doctor García Bernardo por acompañarnos esta tarde. Ha sido jefe de servicio del Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón y, por ende, colega mío de la UCM, aunque, en fin, eso no sé si es también un demérito o un mérito, pero bueno, y sobre todo lo que es más importante es que es un médico humanista al cual yo simplemente, bueno, y evidentemente en ejercicio, o sea que si alguien necesita psicoterapia o psiquiatría, pues yo eso luego. Y entonces eso yo se lo voy a pedir. Que alguno ya. Igual se desalienta. Sí, no, yo eso se lo voy a pedir, pero bueno, ahora volviendo un poco, como hoy tenemos que hablar de algo que es la parte más probablemente trágica de la vida de Carrington, pues yo bromeo un poco, pero bueno, lo que sí quiero decir es que yo le pedí pues que nos hablara, exactamente igual que a Manolo Gutiérrez Aragón, pues que nos hablara un poco de su experiencia, no tanto con estas autoras precisas, sino de su experiencia como escribir a dos, los guiones, etcétera. Y al final Manolo, como ya todos visteis, acabó también obsesionándose un poco por estas mujeres, en su caso por Remedios Varo y por Leonora Carrington, y yo creo que algo muy parecido le ha pasado también en este caso al doctor García Bernardo, que se ha acabado pues, quedando fascinado por este personaje. Hoy vamos a hacerlo todo distinto. Yo me voy a poner ahí, o nunca me pongo aquí, siempre presente, y el doctor va a hablar de pie. Así que yo vuelvo ahí, cuando me llame, pues yo volveré al diván. Así que fenomenal. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos. Muchas gracias por la presentación. Quiero dar las gracias primero a la Fundación Mapfre por la invitación, que la verdad es que ha sido toda una sorpresa. El primero para mí, porque cuando Estrella me invitó, acorraló, amenazó con dar esta charla, la verdad es que me pilló con el pie cambiado. Bueno, ¿de qué voy a aparecer yo en un sitio como este hablando de una vida, de la persona, del arte, de la creatividad y sobre todo de la salud mental ligada con eso? Y calculaba que probablemente lo que iba a pasar es que no iba a dar con el tema, que es que realmente iba a ser complicado desarrollar algo que tiene tanta enjundia y para lo cual soy un absoluto neófito, ¿no? Luego empecé a conocer un poco al personaje. El personaje es absolutamente fascinante de principio a fin, pero además es un personaje, como muy bien dice de alguna manera el título de la exposición, con 100 rostros, con muchísimas caras, que se va de alguna manera revelando según te vas acercando a él. Y vas profundizando y se van cayendo capas de superficie hacia la profundidad, hasta llegar a lo que seguramente ella no estaría de acuerdo, pero que es su máxima profundidad, no necesariamente en positivo, ¿no? Y es el famoso episodio al que de alguna manera tenemos que aludir y además con cierta exhaustividad. Parece que, siendo una experiencia trágica a la que me voy a referir en una parte de la charla, de alguna manera estaríamos hablando de una persona que ha tenido una vida trágica, y es justo lo contrario. En algún momento ella dice que su biografía, o alguien dice de ella, que es una biografía sanadora, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, ¿no? En el sentido de que, a pesar de haber descendido, como ella dice, a los infiernos, como era el ideal de tantos surrealistas en su momento, para, se supone, que tomar contacto con algo que iba a ser fundamental para el desarrollo de su obra, grosa mentira, que yo voy a intentar rebatir, lo que hizo fue descender a una capa donde lo que había era una continuidad absoluta con lo que era su biografía entera desde niña hasta su muerte con 94 años. Ese va a ser toda una parte de lo que yo quiero contar. La persona, su vida, sus capas
y de alguna manera la significación que tiene un episodio muy dramático, pero que guarda una continuidad absoluta con su vida. Una vez que veamos esto, lo que voy a intentar, en la medida de lo posible, a ver si esto funciona, esperemos que sí, sí, es saltar un poquito y, una vez utilizado Leonora Carrington como ejemplo, ser capaz de repensar un poquito con relación a qué es esto de la creatividad, qué es el talento, de dónde viene, con qué tiene que ver, con la biología, va a tener que ver con otros aspectos, tiene que ver con el desarrollo, desde una asunción que creo que a estas alturas no creo que haga falta recordar mucho. En la cabeza no hay más que cerebro. Lo que tiene son expresiones que son puramente de un orden biológico y otras expresiones que son de un orden puramente psicológico, pero todo está atrapado en la cavidad craneal. De tal manera que cuando a veces jugamos con la dualidad de uno o de otro, estamos haciendo un artificio, porque todo al final tiene que ver con todo, como quiero de alguna manera contarles. Como si no me voy a enrollar, voy a empezar. Este es el guión de lo que de alguna manera quería contarles. Una presentación que prácticamente ya está hecha, salvo en una salvedad que voy a hacer ahora, el caso de Leonora, las interrelaciones del arte y la salud mental, hasta donde se puede hablar de ellas, haciendo una dualidad que será artificiosa, pero en la que entraremos luego. Luego, reflexiones sobre todo lo que es la creación artística y la dinámica psicológica, la concreción, lo que yo voy a llamar la concreción de la mirada del artista, la capacidad en un determinado momento de concretar toda esa vivencia interna en una expresión a través de un lenguaje que se va a ir depurando y que al final va a ser el que le va a conferir ese estatus de artista, ¿no? Desde otra asunción de que todos, de alguna manera, los artistas no son gente distinta a nosotros. Nosotros también somos artistas. Lo que pasa es que no somos famosos o no hacemos cosas que nos hagan famosos. Pero cuando uno diseña un jardín, a mí que me gustan tanto, hombre, yo no me pongo ninguna vitola en la solapa diciendo qué artista, qué bien te ha quedado el jardín. Pero yo sé que estoy haciendo algo que de alguna manera expresa de forma bastante profunda cosas que yo siento en el interior. No hace falta que nadie me llame artista. Al final es algo que es el resultado de una serie de vivencias que me llega a esa expresión, ¿no? Y la expresión en este caso se transmite pues, a través de un jardín. Voy a poner, si llego, a un ejemplo, porque es una figura un poquito torturada que puede dar juego, que es el de Francis Bacon, pero muy de pasada, no quiero hacer el énfasis. Hoy la protagonista por excelencia es Leonora Carrington. Y al final, si es posible, hablar de alguna conclusión. Primero, y para dejar las cosas claras desde el principio, la relación del arte con la locura no es en la actualidad relevante. No hay una relación donde una cosa lleve a la otra y viceversa. La tesis que intentaré desarrollar, en algún sentido, es que es un obstáculo. Claramente, el padecimiento de una enfermedad mental consistente es absolutamente la antítesis de la capacidad creadora. Estamos hablando evidentemente de enfermedades mentales graves. Pongo dos ejemplos clásicos, la esquizofrenia o la psicosis maníaco-depresiva, como paradigmas de lo que son enfermedades mentales que impiden el que el sujeto pueda llevar en temporadas bastante amplias de su vida una vida normal y por lo tanto sana y por lo tanto con una capacidad funcional y por lo tanto como parte de esa capacidad funcional con una capacidad creativa. Segunda frase. Se puede ser loco y genial. Eso se da, y hay algunos ejemplos, pero la locura no es nada genial. He puesto ahí sobre Nijinsky. Nijinsky era un bailarín de principio de siglo, que era un genio desde el principio. Fue tomado bajo su dirección por Diaghilev, desarrollaron unos ballets que se hicieron famosísimos durante la primera parte del siglo XX. Pero lo que no se esperaba es que, bueno, pues algo que de alguna manera también habla de lo que estoy mencionando, es que Nijinsky fuera portador de una genética que iba a favorecer el desarrollo de una esquizofrenia que aparece cuando él tiene 29 años y cuando estaba en la cumbre de su éxito, que llegó al punto de que empezó a desarrollar una fobia a los escenarios como primera manifestación, que luego se fue complicando en una paranoia bastante consistente, de tal manera que afectó profundamente a su desarrollo y en un determinado momento en que iba a tener que bailar en Buenos Aires, no pudo bailar. Se le habían olvidado los movimientos, no pudo bailar y se tuvo que retirar. Su mujer lo internó, que era lo que tenía que hacer,
en un sanatorio en Suiza bajo la dirección de Eugene Bleuler, que es uno de los padres de la esquizofrenia, y allí se pasó una buena parte de su vida. Ya no volvió a bailar nunca. Yo creo que eso da un poco sentido a la frase que se propone ahí. Cuidado con la mitificación de la locura y la relación con algo tan cercano como puede ser la capacidad artística. Bueno, hay. ¿Qué no soy? No soy un erudito ni un académico y además tampoco especialista en historia del arte. O sea que seguro que voy a meter la pata, por lo que pido disculpas de antemano, por alguna cosa que diga que probablemente no se ajuste a la academia. Y miro a Estrella. No soy especialista en esto. Sí soy un clínico y en eso sí que ahí me reivindico. Soy un clínico que lleva pues, más de 40 años trabajando en la clínica psiquiátrica y en la psicoterapia. Yo elegí en su momento, o me eligió a mí el desarrollo de la profesión, el trabajar en los dos polos. Yo he trabajado en la psiquiatría pesada toda mi vida, en las unidades de internamientos de agudos de los hospitales generales, digamos, pues con todo lo que es el espectro de la vida de dentro de los sanatorios psiquiátricos, ¿no? Pero siempre y desde el principio también he trabajado en el otro lado, que es el lado de la psicoterapia al medio y largo plazo. Acompañar al paciente, ayudar al paciente a resolver cuestiones relativas a su vida, del tipo que sean. Y soy un aficionado al arte. Además, un poquito a todos los artes, en el sentido de que raro es la manifestación artística que de alguna manera o de otra no me atraigo y además las cultivo en la medida en la que de mis posibilidades, ¿no? ¿Cuál es mi relación con el tema? Aparte de Estrella, la curiosidad y motivación, ¿no? Hay una curiosidad. Ser curioso yo creo que es lo más importante que hay que ser en esta vida y que no se te acabe nunca. Ir explorando continuamente cosas, no saturarse con nada. Inmediatamente que hay algo, buscar lo siguiente, porque siempre hay algo que te vas a encontrar y que te va a llamar la atención, ¿no? Pues yo soy un cotilla, por eso me hice psiquiatra, y además de cotilla, eso me sirve de alguna manera para relanzar, para buscar otras cosas, para ir viendo otros campos, ¿no? Tengo amigos, voy a citar solo uno, porque además le quería muchísimo y para mí fue una tragedia su muerte, que fue el escultor Juan Muñoz. Juan Muñoz fue compañero de mi vida durante toda la adolescencia y la vida adulta joven y con él me unía una relación pues, bastante estrecha, ¿no? Juan Muñoz, cuando iba a desarrollar la obra fundamental de su vida, que es la exposición de la New Tate de Londres en el año 2001, me parece que fue. A los 3 meses de esa inauguración se murió de un problema que tuvo muy agudo. Cuando él estaba pensando en la instalación que iba a hacer en la New Tate, estuvimos hablando mucho. Y llegamos, él estaba entonces... Juan era una persona muy enredona, es decir, siempre andaba tocando todo por todos lados, abriendo campos y tal, ¿no? Y de pronto me preguntó cómo eran las teorías sobre el origen de la esquizofrenia. Y hombre, pues se ha manejado papá un rollo. Había una teoría sobre el origen de la esquizofrenia que es la famosa teoría del doble vínculo, que es dentro de la relación un personaje cercano, para decirlo, el padre, la madre, mantiene con el paciente, con el futuro paciente, una relación absolutamente antitética, en el sentido de que le propone una cosa y la contraria a la vez. Vamos, en términos castellanos, que le hace un lío al pobre paciente. Ese doble vínculo, el double bind, es el título de la pieza de Juan en la New Tate, que anda ahora por Lérida, me parece, ¿no? Y luego he tenido pues, una inmensa fortuna de que a lo largo de los años, muchos años, de esto sí que no voy a nombrar a ninguno, he tenido contacto en mi función psicoterapéutica pues, con pintores, directores de cine, actores, bailarines, músicos, escritores y artistas en general. Claro, al mismo tiempo que uno hacía lo que tenía que hacer, que es intentar ayudarles, inevitablemente he sido testigo a lo largo de muchos años con muchos de ellos de cómo era su vida. Y cómo era su vida en términos de, pues como era, de cómo vivimos todos, pero particularmente pues no había más remedio que asomarnos al proceso creativo de estos artistas. Y como no ha sido uno ni dos, la verdad es que ahí yo sí que tengo que decir que yo estoy enormemente agradecido a mis pacientes que me han dado tantas vivencias, que me han ofrecido tantas emociones a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que habitualmente no se les nombra.
una brevísima historia de la locura en 4 frentes. En Grecia, la etiología de la enfermedad mental era sobrenatural. Pues si son los dioses, a curarse con los dioses. Los pacientes se les dejaba en los templos por la noche y por la mañana se iba a ver qué tal estaban. Se esperaba que la influencia divina consiguiera alterar el desarrollo de su enfermedad, con resultados, como se pueden imaginar, os podéis imaginar, más bien irregulares, por no tirar a negativos. Había mucho ritual corporal, el cuerpo era algo a través de lo cual se trabajaba para intentar alterar la mente. Los musulmanes, en todo el mundo musulmán, los musulmanes son los inventores del hospital. El Bimaristán era la institución, y especialmente la institución psiquiátrica. ¿Por qué? Porque había una conceptualización de los locos como santos a los que había que cuidar. Y eso se ha mantenido hasta bien recientemente, donde sospecho que el concepto y el trato deben de haber cambiado sustancialmente. Como se les consideraba sabios, se les daba todo tipo de cosas que les pudieran ayudar. Una pequeña cita, aunque sea... el primer hospital psiquiátrico del mundo occidental se crea en España, en Valencia, y lo hace un cura mercedario llamado el padre Jofré. 1410. ¿Por qué se funda en Valencia? Porque estos padres mercedarios se dedicaban a negociar el rescate de los prisioneros de las cruzadas. De tal manera que, aquí te cambio cromo por cromo, ellos se traían a los cristianos y dejaban a los prisioneros musulmanes. Y el padre Jofré, que era muy agudo, vio que el trato que se hacía a los pacientes con trastorno mental era un trato que no tenía absolutamente nada que ver con el que se hacía en nuestro mundo. Y eso es el primer hospital psiquiátrico que podríamos decir que va a inaugurar algo que no va a aparecer nada menos que hasta 1900. Es decir, 500 años después aparece lo que Pinel va a llamar el tratamiento moral en Francia, que no es ni más ni menos que, hombre, ya tienen bastante con la enfermedad que tienen, por lo menos que la lleven lo mejor posible. Cuidarles, ofrecerles toda una serie de posibilidades para que su vida, dado que estaba absolutamente confinada en la mayor parte de los casos a los hospitales psiquiátricos, fuera lo más digna posible. La idea, animar a los pacientes a que expresaran lo que sentían, pintaban, sacaban su mundo interno. Eso, en un determinado momento, da lugar a todo un fenómeno que es el de las terapias artísticas, el art brut de Dubuffet. Leonora. Como a estas alturas les supongo bastante conocedores de la biografía de Leonora, me voy a saltar muchísimos epígrafes. Con Leonora me ha pasado lo de las capas, es que es tremenda esta mujer, ¿eh? Porque ha sido ir entrando y otra, y vamos a ver, y lo último, cuando ya se acercaba el momento de venir aquí, este fin de semana, estando en una casa que tengo por ahí, dije, bueno, yo no puedo parar más, yo tengo que leer el libro de las memorias de abajo. Como tenemos una cosa que se llama Amazon, al minuto tenía el libro en la mano. Con lo cual, y el libro cayó en esa tarde. Pero cayó porque es un libro absolutamente fascinante. En el libro consigue lo que en 3 o 4 ocasiones que yo conozca de la historia de la comunicación de la locura se haya podido hacer. Y es todo un desarrollo perfectamente hilvanado, con toda una serie de claves, en determinados momentos prácticamente ilegible por la estructura brutal del delirio que estaba teniendo Leonora en ese momento, pero que es equiparable al famoso libro que analiza Freud para su concepto después de lo que es la psicosis y de la esquizofrenia, que son las memorias del presidente Schreber, presidente de la Corte Suprema de Leipzig, que enloqueció en un desarrollo paranoide brutal y tuvo que ingresarse. Hizo un libro de sus memorias y ese es el libro que analiza Freud. Pero son los mismos que los sueños de Henry Michaud. Es decir, hay pocos testimonios, Gambo en algún momento, de lo que es una experiencia psicótica también contada como la de Leonora. Ella huye de Francia en un viaje muy complicado y en un momento tan... creo que sabéis por qué se va de Francia. Bueno, lo cuento muy brevemente. Ella tenía una relación con Max Ernst, que es un pintor surrealista, solamente 27 años mayor que ella, de tal manera que una relación mal vivida por el entorno, sobre todo el familiar, pero Max Ernst era alemán y además judío. Y eso, pues en una Francia a punto de ser invadida era un problema. A pesar de que se van de París porque la mujer de él, porque él estaba casado y con hijos, pues no les deja en paz como le correspondía,
Se va con una jovencita de familia bien inglesa que ha pasado por allí, que está muy fascinada por el surrealismo, se establecen una pareja y se van a vivir a un pueblo del sur, a Sant Joan d'Arteix. Ahí están viviendo, vienen la primera oleada en que se lo llevan a un campo de concentración, Leonora va a París, consigue que le suelten por mediación de gente, vuelve a la casa y un tiempo después lo vuelven a detener a Max Ernst y esta vez ya no le sueltan, ¿no? Eso ocurre un día de 1940, en mayo de 1940, y voy a leer lo que ocurre ese día en la cabeza de Leonora Carrington. Empiezo con el momento en que Max es llevado a un campo de concentración escoltado por un gendarme con un rifle. Esto estamos hablando de mayo. Ella va a ingresar a finales de julio, primeros de agosto en Santander. Lloré durante muchas horas, aún en el pueblo. Después me fui a casa donde durante 24 horas me dediqué a vomitar. Voluntariamente, inducida por un líquido a base de flores de azahar, solo interrumpida por alguna pequeña cabezada. Creía que mi pesar disminuiría con esos espasmos que retorcían mi estómago como terremotos. Leonora, hay que decirlo, escribía muy bien. Ahora sé que esto solo era un aspecto parcial de los vómitos. Me di cuenta, aquí empezamos con el me di cuenta, y esto tómenlo muy claro porque es un aspecto muy importante. Me di cuenta de la injusticia de la sociedad y quería antes que nada limpiarme, purificarme para poder pasar por encima de tanta ineptitud brutal, dice Leonora. Aquí empieza a cambiar todavía más. Mi estómago era el asiento de la sociedad, pero al mismo tiempo el lugar en el que se unían todos los elementos de la tierra. Era el espejo de la tierra, el reflejo de todo lo que era tan real como la persona que aparecía reflejada en él. Aquel espejo, mi estómago, tenía que quitarse de encima esas capas de suciedad, las fórmulas aceptadas, ideal surrealista por excelencia, dejar de lado las fórmulas sociales aceptadas, para que fueran capaces de reflejar la tierra de forma clara e inequívoca. Cuando digo la tierra, quiero decir, por supuesto, todas las estrellas, todas las tierras, estrellas, soles en el cielo y en la tierra, así como todas las estrellas, soles y tierras en el sistema solar. Aquí estamos derrapando ya. Durante 3 semanas comí algo de vez en cuando, masticando cuidadosamente la comida y bebí vino y alcohol, comiendo patatas y ensalada, quizá 2 patatas al día. Tengo la impresión de que dormí muy bien. Trabajé en las viñas impresionando a los campesinos con mi fortaleza. Cuanto más trabajaba y sudaba, mejor me sentía y me gustaba porque significaba que me estaba purificando. Y acaba este párrafo. Tomé el sol y mi fortaleza física era tan grande como nunca. Ni antes ni después volví a sentir. Aquí ya se está produciendo la irrupción de un cuadro donde la angustia vehicula toda una vivencia de significación, donde ella empieza a dar sentido y en una correlación directa a lo que está sintiendo dentro con lo que ocurre fuera. Y nada menos, para que se vea un poco la dimensión, que lo que aparece por detrás es ni más ni menos que una vivencia de tipo cósmico, donde lo que le pasa a ella, lo que le pueda pasar, va a tener una resonancia total a nivel del conjunto de la humanidad. Y eso se refleja en su estómago. Eso es un delirio megalomaníaco que está en ese momento apareciendo, dentro de una expansividad, dentro de un aumento de la energía que es típica de los estados maniformes. Los pacientes que tienen una psicosis maníaco-depresiva y que están en una fase maníaca tienen una exaltación del ánimo donde pueden con todo. Esta idea de que sin comer, sin descansar, trabajando todo el día, tiene una energía que puede con más y con más y con más. Bueno, eso es un poquito la idea de lo que empieza en ese momento, ¿no? Bueno, es evidente que los nazis perseguían a todo el grupo surrealista por su significación, el arte degenerado, y todos acaban huyendo de Francia y de Alemania, pasan por España, pero sobre todo el final era Estados Unidos, Nueva York o México, como donde fueron a acabar muchísimos, ¿no? Y ella, cuando llega a Madrid, llega ya en un estado, no puedo contar el viaje porque si no, no me daría tiempo para otras cosas, pero el viaje es horroroso.
directamente horroroso. No se pueden hacer con ella. Una amiga suya, Catherine, que es la que la va trayendo desde su casa, pasan por Perpiñán, ya está lleno de belgas que ya han salido huyendo de Bélgica porque los nazis ya la han invadido, se encuentra todo, no hay carreteras, consiguen que un pasador les meta en Andorra de una manera subrepticia, donde tienen que sobornar, a través de eso cruzan la frontera, el acompañante que llevan no le permiten pasar, de tal manera que pasan solamente Catherine y Leonora. Van a Barcelona, que no le gusta nada, y desde ahí dejan el coche y se vienen a Madrid. El trayecto entre Andorra y Barcelona lo describe como un trayecto de la segunda, después de la Guerra Española. No hay puentes, hay que dar vueltas por todos lados, en fin, todo es una pesadilla. Pues la pesadilla sigue, porque cuando llega a Madrid, ya en un estado progresivamente cada vez peor, que ella va contando de forma directa en el libro, pues se va topando, pues, cómo va un pollo sin cabeza en una ciudad después de la posguerra hablando un idioma, no hablando el idioma de ese sitio, no teniendo capacidad de relación, aterrorizada pensando que todo el mundo es alemán, pensando que la siguen, el que manda el padre para establecer contacto con ella, que es un tal Van Gent, piensa que es un espía y que la va a denunciar, etcétera, etcétera. Entra y sale de 2 o 3 hoteles, la pobre Catherine está absolutamente mareada, Van Gent pasa también sus buenos episodios de mareo porque se les escapa por todos lados, está en un bar, probablemente en una situación de las que llaman la atención, por decirlo fino, y 4 requetés que pasaban por allí se la llevan, la secuestran, la llevan a una casa y la violan por turno. Después la sueltan cerca del Retiro y Leonora es encontrada al lado del Retiro por un policía municipal que la traslada al hotel. Ella estaba en ese momento desnuda con la ropa debajo del brazo. Imaginaros el estado en el que se encontraba en ese momento. Si hay una escena que puede ser traumática después de que a tu novio lo metan en un campo de concentración, vengan los alemanes, te pasen todas estas cosas, pues esto ya es la guinda del pastel. Que te violen 4 y que te dejen de esta manera. Desde allí la llevan al hotel y entonces empieza el movimiento del cónsul británico al que acude por otra cosa, pero que rápidamente se da cuenta de que tiene delante a una persona que está muy enferma. Avisa al padre, el padre moviliza todo lo que puede, que es mucho porque es un hombre bastante potente desde el punto de vista económico, encuentran un doctor y la llevan al Rich donde la sedan, hacen todo lo posible por sedarla. El doctor hace una gestión para ingresarla en un convento de monjas, pero el convento de monjas dura, en el estado de exaltación en el que tenía, medio telediario, o sea, sale corriendo por la primera puerta. Vuelven a pararla y entonces ven que ya no hay más remedio que sacarla e ingresarla en un sitio. Hacen una serie de averiguaciones y el sitio que parece que mejor les parece es la clínica del doctor Morales en Santander. Clínica Peña Castillo, que ya no existe, solamente hay un parque y en el parque una estatua del doctor Morales, pero no hay otra cosa. Le dan un montón de barbitúricos para tenerla sedada y una inyección, que no sé qué será, en la espina dorsal, yo creo que para paralizarla directamente, ¿no? La clínica del doctor Morales tiene su significación sobre todo para lo que luego van a ser los tratamientos, porque este era un doctor padre, Antonio Morales, hijo, Luis Morales, que tenía una formación alemana. Es una pequeña digresión. Alemania en esa época de toda la primera mitad del siglo XX era la panacea de la psiquiatría, era el centro donde todos los psiquiatras miraban en busca de todo, no solamente de la psicopatología de la clínica, sino también de los tratamientos, ¿no? Y bueno, pues ellos, como estaban formados en Alemania, aplicaban técnicas, sorprendentemente, esto os va a parecer extraño, muy modernas. Hoy nos parecen no anticuadas, nos parecen cavernícolas, pero en su momento eran lo más de lo más moderno que se hacía dentro de la medicina psiquiátrica en esto. Cuando el ingreso lo promueve el padre, al que jura que no volverá a hablar, y por lo que yo he sido capaz de averiguar, no vuelve a hablar con él en el resto de su vida. Jamás. Con la madre, por lo menos que conste una vez cuando nace su primer hijo. Con el resto, absolutamente nada. ¿Qué hacían en el hospital? Pues hacían la técnica de von Meduna. Von Meduna era un psiquiatra húngaro que acababa de publicar en el Congreso de Psiquiatría de Budapest y luego en Alemania, que era donde había que ir a revalidar el conocimiento, la técnica de las shocks de cardiazol. ¿Qué hace el cardiazol? Bueno, no voy a contar muchas cosas.
digamos que es una experiencia horrible, porque entonces no había anestesia, el cardiazol produce una excitación que lleva a un estado de paroxismo, se deforma la cara, aparecen vómitos y aparecen convulsiones. La convulsión es lo que se trata de buscar, porque la convulsión, y ahí en ese sentido se equipara con la terapia electroconvulsiva, que se estaba desarrollando a la vez. Estamos hablando de 1938, fijaros qué modernos eran los Morales, 2 años después ya estaban empleando las técnicas de Alemania. Todavía no se estaba empezando. El primer electroshock lo da Cerletti en Italia en el año 39. Es decir, que estaba naciendo toda una nueva técnica y la cura de Sackel no va a aparecer hasta el año 42, que son los shocks insulínicos. Todos van a parar a lo mismo. ¿Por qué? Porque había una evidencia previa de que determinadas situaciones de alguna manera se oponían a los delirios esquizofrénicos. ¿Qué situaciones eran esas? Por ejemplo, la gente que tenía mucha fiebre, como resultado de la fiebre convulsaba y como resultado de la convulsión mejoraba del cuadro psiquiátrico. Tanto que un premio Nobel del año 27, von Jauregg, utilizó nada más y nada menos que la infusión del paludismo en los pacientes para que con las fiebres tuvieran convulsiones y mejoraran. No le dieron el premio Nobel por eso, ¿eh? Además, von Jauregg, que así se llamaba el sujeto, resultó ser un personaje un poquito indeseable porque bueno, pues se hizo nazi, su mujer era judía, no la ayudó precisamente y además era uno de los partidarios de la eugenesia, en fin, todo un pajarraco. Pues se empleó lo que tenían. Yo voy a decir algo aquí que probablemente no les va a gustar, pero es que mejoró. Gracias al cardiazol y en contra, evidentemente, de la experiencia. Y eso es una, como le llamamos, barbaridad. No había otra cosa. Es una época donde no hay fármacos. Los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos no van a aparecer hasta los 60, 20 años después. Había lo que había. ¿Por qué se producía el hecho de que estos pacientes que tuvieran episodios tan graves estuvieran, y luego lo vamos a ver, de alguna manera condenados a vivir su vida en un hospital psiquiátrico? Porque no había nada que hacer. Y los cuadros eran cuadros muy intensos. Entonces hacen, y eso lo tengo que decir en su beneficio, hacen lo que de alguna manera saben hacer, con costes. No sé cuánto tiempo permanecí atada y desnudas. Yací varios días sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos. Aquí mete el delirio. Creía que los mosquitos eran los espíritus de los españoles aplastados en la guerra civil, que me echaban en cara mi internamiento, mi falta de inteligencia y mi sumisión. Esto es lo que dice su psiquiatra. Su psiquiatra, bueno, ahora comentaré alguna cosa de él. Me confesé a mí misma que un ser lo bastante poderoso, su psiquiatra, Luis Molina, como para infligir tal tortura tenía que ser más fuerte que yo. Admití la derrota mía y del mundo que me rodeaba sin esperanzas de liberación. Esto es testimonio de Leonora del año 43, refrendado en el año 95. Podían hacer lo que quisieran conmigo. Yo me mostré obediente como un buey. Ya veremos después por qué. Una nueva época empezó con el día más negro y terrible de mi vida. ¿Cómo puedo hablar ahora de esto cuando me da miedo solo pensarlo? Siento una angustia terrible, aunque no puedo seguir viviendo sola con ese recuerdo. Sé que una vez que lo haya escrito me habré liberado, pero ¿podré expresar con meras palabras el horror de aquel día? Cuando ella ya está en México, en el año 43, un psiquiatra, un médico que era cirujano francés, la anima a que haga un relato como forma de poder liberarse de ello. Y ella empieza a escribir lo que van a ser sus memorias, que son las famosas memorias de abajo. Se hace una primera edición en el año 43 en inglés que se pierde. Como esta se pierde, se la manda a un editor en Nueva York, pero la pierde. Al año siguiente le redacta otra vez las memorias a la mujer de Pierre Mabille, que era el médico este francés. Esta ya sí que las guarda y luego se traducen al inglés y ella las revisa después en el año 87 para de alguna manera ajustarlas. Tiene un problema. Invito a que si alguien tiene curiosidad que las lea, porque el relato, que a lo mejor para mí es fascinante, para muchos de vosotros igual es terrible, porque es muy duro. Pero tiene algo que desde mi punto de vista es muy rico, la capacidad de expresión, y hay que corregirlo porque está lo que llamamos secundarizado. Es decir,
se ha ido adaptando en el discurso para que fuera más inteligible y estuviera más construido. No es posible un relato puro, pero lo digo simplemente a efectos de la novelización de la experiencia, que es algo con un efecto indirecto, no buscado, pero que sin duda existe, ¿no? Bueno, estos son aspectos, no me voy a detener aquí porque si no, no me va a dar tiempo a contar lo que quiero. Lo que sí es una descripción muy prolija de todo lo que es el contenido delirante en uno de esos momentos, pero me quedo con la parte final que sí que quería contárosla. Lúcida y contenta, aguardé impaciente la llegada de don Luis. Me dije a mí misma, he resuelto todos los problemas. Esto que está aquí es la manera que tiene Leonora de resolver delirantemente los problemas que le aquejan, a base de dar significación a todo tipo de objetos y tal. He resuelto todos los problemas que me puso delante. Debería, sin duda, ser dejada abajo. Memorias de abajo hace una idea que podemos hacernos nosotros de que abajo era un sitio muy malo casi por la connotación que tiene de abajo. No, no. Era un sitio salvífico para ella, era un sitio seguro. Abajo era el lugar, el pabellón que había dentro del sanatorio donde iban a parar los que estaban en mejores condiciones. Entonces, ella quería por todos los medios ser dejada abajo, porque abajo ya había más visitas, se podían hacer cosas, ¿no? Y claro, me quedé horrorizada cuando, lejos de apreciar mi obra, me puso una nueva inyección de cardiazol. Y fueron 3 en total a lo largo de 4 meses y medio. Ella se pregunta, ¿pero era un hospital o un campo de concentración? Campo de concentración donde estaba su novio pareja, que era Max Ernst, ¿no? Al volver en sí le dijeron que se había comportado como diversos animales, sobre todo caballos y hienas que aparecen sistemáticamente en sus obras, ¿no? Y al principio, cuando llega, solamente por dar el dato, cuando llega la recepción debió de ser antológica. Mordió, arañó, pegó, saltó. La descripción que hacen de su comportamiento cuando llega al hospital, como por otra parte es comprensible, es como si fuera un tigre. Todos sus personajes en los cuadros van a tener rasgos antropomórficos añadidos a, pues desde insectos, animales, pasando por todo lo demás. Fijaros, a los 90 años, qué lucidez, después de tanto tiempo, qué lucidez, casi 70 años después, ella dice, con toda la experiencia, quizá fue una bendición del cielo. Yo descubrí la importancia de la salud. Contar con un cuerpo sano y evitar el desastre, vuelven a aparecer los surrealistas que mitificaban la experiencia, el desastre de la liberación de la mente. André Breton estaba entusiasmado con Leonora Carrington. ¿Por qué? Porque representaba para él, que él quería ambiciosamente que todos fueran sus borreguitos, la experiencia que ninguno de ellos había conseguido. Y era la de liberar la mente. Vaya con la liberación de la mente. Leonora corrige aquí. Cuidado, cuidado con liberar la mente demasiado, que se pasa fatal, ¿eh? Bueno, en Lisboa se escapa de su cuidadora y con la ayuda de un diplomático mexicano, de Renato Leduc, se va a México, se va a Nueva York y luego a México. Y la llama biografía sanadora. Como dato, el año pasado la Bienal de Venecia le dedica y aparece bajo un epígrafe que es enormemente ilustrativo. La leche de los sueños. ¿De dónde mana todo lo que es su creatividad, su obra? De la leche de los sueños. No sé si Javier Martí Domínguez, yo no le conozco, pero a mí me ha ayudado mucho para, bueno, y quería decirlo aquí, para pensar un poquito sobre todo esto, porque es el que le hace la entrevista en el vídeo, que sale en la exposición, y tiene un artículo en el diario.es del año pasado, de hace un par de años, que es una maravilla, porque captó absolutamente toda la esencia. En la entrevista del vídeo, el tipo de relación que establece, la verdad que es muy, muy, muy interesante y completa muy bien, además de la visita con Casilda de la exposición, todo lo que es toda su experiencia, ¿no? Esto es muy importante. ¿De dónde viene todo esto tan abigarrado que parece que ha formado parte de los delirios de su vida y tal? ¿De dónde viene esto? Pues de las fuentes de Leonora. Los contenidos del delirio son idénticos a lo que van a formar parte de la cotidianidad y de la obra de Leonora durante toda su vida. Como clínico, la herramienta fundamental cuando trabajamos por los pacientes se llama historia clínica.
La historia clínica recoge todo lo que significa, todo lo que ha sido relevante en la vida de una persona. Eso es lo que nosotros indagamos. Lo hagamos formalmente en una entrevista estructurada o lo hagamos en entrevistas como las que se hacen en psicoterapia, más desestructuradas, pero donde uno va apuntando aquí y allá para hacerse una idea lo más empática y completa del paciente. Bueno, pues en esta historia clínica de Leonora lo que llama la atención es cuáles son los contenidos que van a preservarse longitudinalmente desde su adolescencia hasta el final de su vida. Y son de una coherencia absoluta. Es decir, lo que le interesó de niña le sigue interesando de adulta y le va a interesar hasta la muerte. La mujer, figura absolutamente central de su vida. Pocos hombres se ven en los cuadros. La mujer es fundamental. Casilda, me lo contabas muy bien. No se trataba de recuperar, no se trataba de conquistar, sino de recuperar, creo que era la frase, ¿no? Sus derechos. Y va a ser una persona importante dentro del movimiento feminista, Leonora Carrington, ¿no? Con sus amigas, con Remedios Varo y con Katy Ora. Exacto. Los mitos y las leyendas de diferentes culturas. No creo que haga falta recordar la primera pared que hay en la exposición donde aparecen las láminas, las acuarelas de las Sisters of the Moon, que están allí reflejadas en sus diferentes caracterizaciones de personajes y que son absolutamente elementos centrales de lo que luego va a ser su mitología, ¿no? Aparece en la mitología celta, cuentos clásicos y góticos, en su biblioteca aparece todo, Alicia en el espejo, los cuentos de Grimm, los de Andersen, todo, absolutamente todo. No sé si alguno de Hoffman, creo que también. Los sueños, como buena surrealista, los sueños son un material enorme alrededor del cual inspirarse para el desarrollo de la obra, ¿no? Con una vivencia quizá más cercana a la realidad de lo que sería deseable. Y a partir de los años, creo que es 50 más o menos, o 40, aparece la diosa, no, los 50, aparece la diosa blanca, que es un mito griego. Robert Graves, si lo habéis leído, Robert Graves hace una figura fundante de toda la mitología griega en la existencia de una diosa que sería la más fecunda y la que estaría en el origen. Casualmente, la primera representación, si no recuerdo mal, Casilda, aparece justo cuando está embarazada. Qué casualidad. Todo tipo de acercamientos a la realidad desde todo tipo de cultos exotéricos, espiritistas, creencias, la Ouija, la teosofía, conoce a Gurdjieff, que era todo un personaje, la alquimia, que aparece la capacidad de alterar, la adivinación, la magia, todo eso va a estar presente en su vida como intereses que va a intentar cultivar y desarrollar. En la planta baja hay toda una serie de cuadros que son también muy ilustrativos porque completan también mucho la experiencia del acercamiento a la persona, donde de pronto estábamos en la exposición con Casilda y digo, mira qué cuadro tan curioso donde habla del floripondio. Digo, ¿el floripondio? Pues esto ¿qué será? Pues para eso está Google, y entonces rápidamente el floripondio resulta que es la burundanga. Vaya, que contiene escopolamina, también llamada trompeta de los ángeles, una variante de la datura, esas trompetas que vemos en el Levante y en el norte, que tienen unos alcaloides, que cuidado con esos alcaloides, porque unos pueden ser muy divertidos y si te pasas de dosis, pues vas y te mueres, ¿no? Pues parece que en algún momento tanto Leonora como Remedios como Katy pues le dieron de pegar un poquito a esto, porque el cuadro es bastante ilustrativo de que es un alucinógeno, que produce también experiencias, etc. Bueno, los animales y el huevo, figura que va a aparecer continuamente como una representación del origen de la vida. Todo su mundo surrealista tiene muchísimas fuentes. Esto es simplemente para citar el origen de una. El origen de esta es su abuela. Su abuela era irlandesa, como buena irlandesa contaba montones de historias míticas a su nieta, y esta era una de ellas. Fijaros la representación que hace de estos mitos. Aparece el huevo y luego aparece toda una serie de personajes. Hay un mito con relación a hombres que vivían debajo de la tierra dentro de las montañas, llamados los hombres pequeños, que pertenecían a la raza de los Side. Mi abuela solía contarme historias de que éramos descendientes de esta vieja raza y que habíamos mágicamente empezado a vivir debajo de la tierra cuando su tierra fue capturada. Preferían retirarse bajo la tierra porque ahí estaban dedicados a la magia, a la alquimia
y eran capaces de producir oro. Otro mito. Luis Morales se medio disculpa de algunas cosas en el año 93, pero bueno, no me voy a extender aquí porque no vale la pena, ¿no? Sí, dos cosas que tengo resaltadas en rojo. Él en algún momento con el paso de tiempo empieza a cuestionar si realmente era una enferma. Yo creo que no tenía sentido, que era realmente una enferma, pero claro, la evolución también le sorprende. Episodio único en 90 años de edad no es lo más habitual, ¿verdad? Y luego que la enfermedad pudiera ser sintomática, y eso es mucho más importante. Una enfermedad puede ser estructural o puede ser sintomática. Estructural es que de alguna manera está indisolublemente unida a la persona. Sin embargo, si es sintomática es producto de una situación. Si a esto le llamamos psicosis traumática, neurosis de guerra, no andamos muy lejos, porque le ha pasado todo lo peor que le puede pasar a una persona que tiene 20 años y que está viviendo en las condiciones en las que ella estaba viviendo, ¿no? Y se cura. Y por si había dudas de que se cura, nada menos que tiene 70 años después de vida para aseverar el hecho de que se había curado, ¿no? Fin de la primera parte. Un poquito de agua. Bueno, ¿y esto de dónde sale? Todas estas cosas que tienen que ver al final con la creación artística, ¿de dónde salen? Por dividirlo, vamos a ponernos en el lado de la izquierda la locura. Por otro lado, lo que yo voy a llamar la personalidad. Sujetos normales con características particulares. Desde luego, el lado de la locura va mal, va francamente muy mal. Aparece Van Gogh. Estrella tiene un artículo que hemos comentado muchas veces en el que la conclusión es pobre Van Gogh. Encima de lo buen pintor que era, menudo psicosis maníaco-depresiva tenía, que cuando estaba depre lo quería es que le quitaran esa depre, que no podía pintar. Y era así. Antonin Artaud, actor genial, creador del teatro de la crueldad, actuó en 22 películas de grandes directores de la época, de Abel Gance, de Carl Dreyer, representando un montón de personajes, etcétera, etcétera. Pero nació con una neurosífilis probablemente trasladada congénitamente. A los 4 años tuvo una meningitis que le dejó mal parado con múltiples dolores. Y a partir de ese momento, su vida, a pesar de desarrollar un montón de cosas desde el punto de vista del teatro y él como personaje, pero su vida fue tremenda. Tan tremenda que la última experiencia que hizo, nuevamente en este caso fue en México, fue con los tarahumaras y se metió peyote. Y el peyote ya lo desequilibró del todo. Resultado, el resto de su vida se lo pasó en un psiquiátrico. Camille Claudel, Hemingway o Sylvia Plath serían ejemplos de lo que es una mezcla donde nada ayuda, sino todo va en contra una cosa de la otra, ¿no? En la personalidad, bueno, pues ya hemos hablado de Leonora, podríamos hablar de Joan Miró, de Tanguy. Estrella, te doy la razón, realmente el amigo Marsens era un guapo de cuidado, ¿eh? No me extraña que, bueno, Leonora, antes otra, luego Peggy Guggenheim, o sea, no paraba el tío. Impresionante. Pero viene el listo de la época, Karl Jaspers. Esto es una foto del libro. Si alguna vez se encuentran con el libro de tal, lleven un carrito, porque el libro es unas 1.300, 1.400 páginas, no hay quien se lo lea. Jaspers es una persona muy, muy, muy profunda, demasiado profunda, pero dice algo enormemente, a mi juicio, verdad. El desarrollo prolijo y continuo del genio crea mundos nuevos y el genio crece en ellos. El genio enfermo también crea un mundo nuevo, pero se destruye en él. Vaya con la frasecita, ¿eh? Ese es el resultado de la mayoría de los casos donde el binomio psicosis, por lo menos durante una época, ahora esto habría cambiado enormemente, ¿no?, por los fármacos. Pero ese binomio, lamentablemente, en esta época era verdad. Sin liarme, no me voy a jugar a las psicoanalistas ni nada por el estilo, pero los sujetos humanos evolucionan en su desarrollo desde un funcionamiento en lo que llamamos proceso primario, animalitos básicos, para entendernos, ¿no?, que se rigen por cosas muy cercanas, las pulsiones, etcétera, que luego van transformando poco a poco en la medida en la que se van sofisticando.
el cachorro humano necesita comer y dormir y algunas cosas más. Esas cositas más lo van cambiando poco a poco de tal manera que va necesitando y cambiando el objeto de esas necesidades y se van sofisticando. Y se sofistican de una manera inaudita para lo que es cualquier otra especie, de tal manera que se van distanciando de lo que es la satisfacción primaria y la van llenando de múltiples otras cosas. Esas cosas se llaman deseo, que ya no tienen que ver con la necesidad. La necesidad es seguir vivo, comer, dormir. El deseo tiene que ver con trascender a esa necesidad e irla dotando de unas características hasta el nivel máximo de la sofisticación. Por ejemplo, comer. En España durante muchos años se ha comido el uniplato y en cada región se llamaba cocido. Cocido, pues en uno le echaban unas cosas y en otros otras, pero se comía todos los días, porque es lo que se ayudaba a subsistir. ¿Qué tendrá que ver comer como función biológica con irse a cenar a Horcher, por ejemplo, ¿no? Donde ya el comer se convierte en toda una fórmula, y ya no digamos a estos asadores Echevarris y demás, donde uno va a una auténtica liturgia? ¿Por qué comer se ha convertido también en un arte, la gastronomía? Ha trascendido de lo que era su necesidad primaria, que era satisfacer una necesidad. Eso se llama más allá del principio del placer. Y se va convirtiendo poco a poco en una sustitución de todo lo impulsivo por lo que llamamos proceso secundario. La herramienta fundamental en el ser humano nos sirve para comunicarnos, como estoy haciendo yo ahora, pero nos sirve para pensar, nos sirve para relacionarnos y para trascender. Y eso se llama lenguaje. Pues hay muchas formas de lenguaje. Uno es el lenguaje que va ligado a lo que es la formulación oral, a un idioma, etcétera, etcétera. Pero a medida que el control, la lógica, la elaboración se van sofisticando, puede aparecer la manifestación artística, que es otra forma específica de lenguaje, donde uno quiere transmitir algo. Ya veremos después qué. Hay algunos precursores que sí que apuntan un poco respecto a la personalidad del sujeto creador. La disminución de la inhibición, estar más sueltos, más permeables, menos atados a nuestras propias características. Por lo tanto, ser más libres. Buscar continuamente a través de la curiosidad que se establezcan conexiones. Lo peor que le puede pasar a una persona mayor, muy mayor, es que deje de estimular a su cerebro, porque ese cerebro de pronto baja. Los famosos brain training, esos que son tan tontitos, sirven para ejercitar. La curiosidad es la madre de ese ejercicio, el ir buscando, porque si no, eso poco a poco va disminuyendo las conexiones. Lo asociativo, que es fundamental en el ser humano para conectar pensamientos, ideas, emociones, poco a poco, si no, va desapareciendo. La gran riqueza se da cuando uno es capaz de establecer el máximo posible de asociaciones, de conectar temas, historias, de tal manera que se vaya enriqueciendo, ¿no? No es de listos. No tiene relación con el cociente de inteligencia, no tiene ninguna relación con cuán listo se sea. Eso vale para otras cosas, probablemente para estudiar telecomunicaciones o cosas por el estilo, ¿no? Y sí que tiene que tener un aspecto de acceso a elementos de la profundidad del ser, a elementos inconscientes para los que hay que ser más permeables, que era la búsqueda mítica de los surrealistas, ¿no? Estas me dicen por aquí delante que no, y es que no. ¿Dónde radica todo esto? Pues en un sitio del cerebro. Los seres humanos tenemos esto de la frente que nos sale así para adelante que los demás animales no tienen, que es donde hemos estado haciendo un poquito de esfuerzo para ir localizando todo lo que evolutivamente vamos almacenando, que es mucho. Entonces, eso es la corteza frontal. La corteza frontal, que no la tienen o no tan desarrollada, los primates tienen un poquito, pero el resto prácticamente nada. Los seres humanos tenemos una corteza frontal que en algunos es un auténtico cabezón. Es decir, les cabe, por ejemplo, pues una oposición de abogado del Estado, que es increíble, ¿no? Pues todo eso está localizado en la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal es donde se dan fenómenos de anticipación intrínsecamente humanas. Somos los únicos que somos capaces de pensar de antemano qué va a pasar y decidir si queremos que pase o no pase. Y tomamos una decisión. Y somos flexibles para intentar cambiar la dirección si vemos que no nos sale. Y un montón de cosas más. La esencia de lo que está puesto ahí en la columna de la derecha es lo que es parte de lo que es el funcionamiento pensando, la reflexión en el ser humano y, como no, parte de esa reflexión adaptada al proceso creativo. Pues esta casi me la salto.
aunque es muy de Freud, pero venga. ¿De dónde viene todo? De ese mundo interno que Freud llamaba la dinámica inconsciente, ¿no? Aparece un proceso primario emergente, que es a donde se van ligando poco a poco estas impresiones, emociones, sentimientos un poquito primarios, y de esa irrupción, por ejemplo, en el sueño, hay todo un sistema de defensas, no vaya a ser que invadan de más. El modelo de eso es la represión, pero no es el único. La represión no es mala, ¿eh? La represión esa, la que es mala es otra, es la de las determinadas autoridades, historias religiosas, etc. Esta represión es buena porque evita que invadan la conciencia cosas que la pueden alterar. Pero no solamente la evitan, sino que consiguen deformarla, de tal manera que puedan servir incluso como elemento, como nutrición para el desarrollo, para que el cerebro produzca cosas. Eso se llama producto psíquico. ¿Qué producen los cerebros así? Producen sueños, como todos tenemos, pues muchas noches, muy raros, que cambian, que vienen, que van, donde podemos hacer cosas que habitualmente no podemos, etcétera, etcétera. Los chistes es una capacidad especial que tenemos los seres humanos para torcer el lenguaje de tal manera que nos produzcan una impresión que en sí mismo no nos producirían. Y eso tiene que ver con cómo se cuentan, pero también con esa especie de giro pequeño que hay dentro de ello. Y eso es típico del funcionamiento, los actos fallidos, los lapsus que uno comete, ¿no? O sea, cuando uno se deja el pasaporte el día anterior de salir del país que no quiere abandonar. Porque eso me ha pasado a mí. Lo siniestro, lo que da miedo. ¿Por qué dan miedo las cosas? Porque están muy cerquita de la realidad, pero un poquito fuera. Y desde ahí aparecen desde un lugar donde nos puede amenazar. Y desde ahí, pues los cuentos de Hoffman son así, El hombre de arena o cualquiera de ellos, ¿no? O algunos de los que habitualmente utilizamos con los niños, que vaya cuentecitos que elegimos para contarles a los niños, porque algunos de ellos son absolutamente aterradores. El síntoma, que es una desgracia, pero también la posibilidad de escape de lo convencional a través de un proceso, produciendo una ruptura, y ahí viene la creación artística. Hay que cumplir una serie de deberes. Deber de innovación. El temperamento, nacemos con él, es la parte de la personalidad que heredamos. Cada uno lo tiene desde que viene a este mundo. Luego viene el carácter, que es la otra parte de la personalidad. Pero el temperamento, pues hay una función de la personalidad, del temperamento que se ha descrito como la búsqueda de sensaciones. Esto lo hizo Cloninger. Búsqueda de sensaciones es que no me quedo a gusto con lo que tengo y busco más. Entonces, en esa indagación pongo gasolina. La búsqueda de la trascendencia, a través de ese mecanismo de defensa tan bueno que es la sublimación. Soy capaz de pasarme toda mi vida, como le pasó a un japonés, pinchando una célula y dentro de la célula un órgano, lo llamado mitocondria, y ahí me paso la vida. Uno dice, bueno, pues hay una vida más aburrida, ¿no? Pues ahí estuvo él hasta que le dieron el premio Nobel, ¿no? Ruptura del convencionalismo, no repetición, desinhibición, una cierta provocación, que siempre ha sido muy gustosa del mundo del arte, y una atribución, una capacidad de expresar a través de ello representaciones de estados mentales, que además generen un efecto empático, como el que uno siente muchas veces cuando se pone, por ejemplo, delante de un cuadro de Leonora, ¿no? Hasta llegar a lo que es el fenómeno de la catarsis, que es la purificación, la liberación o la transformación, ¿no? Aristóteles lo llamaba purga del alma. Dos ejemplitos, o uno, más bien. Kandinsky tenía un fenómeno, escribe un libro que se llama De lo espiritual en el arte. Kandinsky tenía una cosa muy curiosa, y es que tenía, no se puede decir que padecía porque era un gusto, que era sinestesia. Cuando pintaba, determinados colores le producían notas musicales en su cabeza. Eso le pasa, no a mucha gente, pero sí le pasa a gente que se estimulan, porque el cerebro es así, se estimulan partes del cerebro a través de las múltiples redes que tenemos. El cerebro está muy cableado y dentro del cableo a veces cablea cosas que no deben y otras que sí. Bueno, pues Kandinsky estaba particularmente cableado. El artista debe ser ciego a las formas reconocidas o no reconocidas, sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo. Sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a lo que es la necesidad interna. Es decir, para adentro, para adentro, para adentro. Entonces sabrá utilizar con la misma facilidad los medios permitidos y los prohibidos. Todos los medios son sacrílegos si no brotan de la fuente de la necesidad interior. Este es el único camino para poder expresar la necesidad mística, la necesidad de la creación.
Bretón, como a través de toda esta preparación me ha llegado a caer hasta un poquito mal, lo voy a dejar de lado. ¿A dónde va a parar todo esto? Yo lo he llamado así, a crear una mirada, un estilo, algo reconocible, que es lo que nos pasa con la mayor parte de los artistas. Sean pintores, músicos, escultores, autores de teatro, hay algo específico que se ha ido decantando. Es como si hubiera pasado toda su creación a través de un alambique que poco a poco va destilando gota a gota una esencia. Y esa esencia es justamente la mirada y el estilo que tiene cada artista, ¿no? Leonora, se me ha olvidado decirlo, pero a estas alturas lo sabrán, Leonora, de lo que hizo en Madrid, a pesar de cómo estaba, fue visitar el Prado y se quedó con el Bosco. Se quedó con el Bosco metido en la cabeza, y con Bruegel y con Patimir, de tal manera que los paisajes de sus cuadros, que decir que no, yo no soy historiador del arte, Estrella, decir que no tienen que ver con, es que es demasiado evidente, que ahí se fijó, y luego ella lo representa a su forma, ¿no? Claro, esta mirada se tiene que adaptar a la expresión, a la forma que permite una expresión. Las artes plásticas, a mi juicio, tienen muchísima suerte porque son mucho más libres y hace tiempo que rompieron el caparazón figurativo. Con mayor o con menor éxito, eso ya lo dejo para el gusto de cada uno, ¿no? La literatura y la música tienen reglas más estrictas. La música se tiene que atar al pentagrama, quiera o no quiera. Luego podrá romperlo, podrá hacer como toda la música dodecafónica, toda la música moderna, pero hay algo que la sujeta, ¿no? La literatura, que se lo pregunten a los escritores, los tormentos que pasan para dar forma en un determinado momento a la idea y además continuarla en el tiempo. La danza, el teatro y luego lo que yo llamo las artes totales. La ópera, pero también el cine, por eso es el séptimo arte. Permite música, canto, danza, representación, literatura, imagen. Es capaz de aunar todo el proceso creativo con una capacidad de expresión que se va amplificando. Una buena película es algo que se nos queda dentro para toda la vida. ¿Por qué? Porque nos ha impactado desde esa asociación empática, porque reúne elementos que de alguna manera resuenan con nuestro interior, ¿no? La ópera nació así, pero la ópera se fue quedando poco a poco un poco desfasada. Sobre todo se queda desfasada, a mi juicio, en los libretos, en las historias, que son historias pues demasiado decadentes, ¿no? Y por lo tanto rompen un poquito la idea, ¿no? Solo voy a leer la parte de la derecha porque yo creo que ya llevamos mucho. Francis Bacon. El arte de Bacon es inusual tanto por sus formas como por su contenido. Complejo y contradictorio, al igual que el artista que lo ejecutó. Es también extraño, intenso y problemático. Admirable y simultáneamente preocupante. Ataca por sorpresa, trabaja directamente sobre el sistema nervioso y el del observador también, y abre las válvulas del sentir, a veces a lo burro. Resulta tan magnético como repulsivo. Es auténtico, pero al mismo tiempo es inquietante. Se muestra profundo y frívolo a la vez, atípico, quimérico, polivalente, extremadamente sugestivo, salvajemente humano. Yo creo que esto cuadra bastante bien con la impresión que produce un artista que desde una personalidad... Bacon pintaba por la mañana y era un hombre en ese momento ordenado. A mediodía se iba al pub y ahí lo estropeábamos ya todo para el resto del día, porque se metía en todo tipo de bochinches, era un hombre con sus tendencias sadomasoquistas, que cobraba de lo lindo, se metía en líos muy gordos, etcétera, 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 ¿no? Pero era un genio. Ya estamos acabando, del todo, prometo. Conclusiones que no lo son. Yo creo que la idea que he pretendido transmitir es que todo esto está muy abierto, que aquí no hay dogmas, que lo que hay es exploración, reflexión, que hay que darle muchas vueltas. Leonora Carrington al final, en el vídeo, dice, ¿talento? ¿Y eso qué es? Hablando un poquito de ella y tal. No sabemos lo que es el talento, ¿no? No hay ninguna relación específica, eso sí que creo que se puede decir, entre la locura y la creatividad, sino más bien al contrario. La creación artística es el resultado de complejas interrelaciones entre elementos psicológicos y biológicos que aún no conocemos en su especificidad. No hace falta ser raro para ser artista.
pero sí parece que hay determinadas características de la personalidad de los artistas que los hacen más permeables para ser más proclives después a la creación artística. Y eso es algo que se educa. No sé si he puesto suficiente énfasis antes. Yo no conozco artistas vagos, conozco artistas que no paran de trabajar. Desde luego todos mis amigos y algunos de los que he tenido la oportunidad de atender. Todo el día están dándole vueltas a la noria, todo el santo día. No es un fenómeno de chiripa, no es el serendipity que de pronto pum y ya está. No, no. Hay un montón de tiempo de trabajo en el diseño, en el pulir una técnica que les va a servir como elemento de expresión, que tienen que aprender y que en algunos casos llega al momento en el que consiguen llegar a un final del proceso, si cabe hablar de eso, y en otros casos no. Y eso también es aleatorio. Pero no hace falta ser raro para ser artista. Parece que ser artista implica un largo proceso de elaboración personal en la búsqueda de un lenguaje específico que le pueda servir para canalizar la inquietud creadora. Y con relación a Leonora Carrington, porque hay que hablar de ella al final, tuvo un episodio psicótico único en más de 90 años, lo cual habla de un excelente pronóstico desde una situación muy desagradable. No es nada fácil ver esto en la clínica diaria, en la clínica cotidiana, ni muchísimo menos. Leonora se pasó toda su vida, y lo confiesa, temiendo recaer, como es lógico, después de la experiencia que había tenido. Y lo dice siempre que puede, que eso de liberar la mente, que dejaros en paz, que eso no, que hay que cuidar el cuerpo, que hay que cuidar la mente, que hay que cuidarse, aunque ella hiciera sus incursiones. Pero es un episodio psicótico único. Y luego la gran coherencia interna de la persistencia de todas las temáticas específicas de interés durante toda su vida que sirvieron de manantial a su labor creadora, sobre todo, aunque no únicamente, a la pictórica. Bueno, aquí lo tengo que dejar porque ya está bien. Ya les he aburrido bastante. Hoy, Enrique, estamos haciendo todo... Todo al revés. Todo al revés. O sea, si las paredes hablaran. Eso es lo que decía Gurdjieff. Gurdjieff, que fue uno de los que vio a Leonora Carrington, tenía gama en su vida que su padre le había enseñado que los montes se había que subirlos al revés. Entonces él los subía, marcha atrás. Bueno, te diré, para empezar, y vamos a dar enseguida, porque me imagino que todo el mundo tiene muchas cosas que comentar, que en las consultas no son hoy, por cierto. No son hoy, ¿verdad? No son hoy, no. Pero bueno, si hay alguna cosa que... no, si tú tienes tu micro propio, A Room of One's Own. Bueno, pues me parece muy divertido el día que estábamos viendo la exposición, que hablábamos de las intuiciones, ¿no? Cómo había que escuchar a las intuiciones, que eso es algo que también con el tiempo se aprende. O sea, es importante cuando algo te suena raro, o sea, intuye, y yo creo que ahí a Leonora a veces las cosas le sonaban raro, pero me ha parecido muy divertido que utilizaras Green Tea, porque yo es la obra que utilicé para ir metiendo los elementos, porque en esa obra no solamente están los paisajes, está todo lo que uno puede pensar sobre ella. Y además me parece muy divertido porque yo todo el rato estaba hablando cómo esas mujeres surrealistas, yo tengo muchísima manía Bretón, o sea, no te preocupes, bienvenida al club. O sea, aunque me parece un escritor extraordinario, pero eso también no tiene nada que ver. Y entonces yo siempre estaba pensando, o sea, justo mi leitmotiv era que las mujeres surrealistas soñaban con los ojos abiertos, que es lo mismo que decir que estaban siempre alerta. Y cuando se meten en la cama no se ponen a soñar, leen un libro, por si acaso. Entonces me ha parecido muy interesante esa idea de cómo también la creatividad es trabajo, de alguna manera, ¿no? O sea, y cómo en un momento determinado, efectivamente, ese episodio único que ella tiene, como tú has explicado muy bien, y a mí, bueno, me ha parecido interesantísima, y evidentemente te doy muchísimas las gracias, porque, bueno, veo que te has enamorado de Leonora Carrington ya para siempre jamás, y bueno, me parece muy interesante, básicamente,
esa desvinculación que no creo que se subraye nunca lo suficiente respecto a que uno, primero, tuvo un episodio efectivamente traumático, como se quiera llamar, obviamente, pero me parece muy bien porque yo estaba contando que de alguna forma van más allá de lo que Bretón quiere de ellos. Yo te contaba en el primer encuentro una cosa que yo no sé si tú sabes, pero Bretón en las sesiones de escritura automática, cuando dejaban de tener las visiones, los echaba. Y entonces yo ponía justo la foto me parece que no era Paul Éluard, otro de los poetas, Robert Desnos, me parece, que yo decía, él cuenta que dejó de tener las visiones y las fingía. Para que Bretón no le echara. Claro. Entonces yo creo que ahí tenemos una serie de juegos y de cruces respecto a esa salud mental, a lo que Bretón, que se mantuvo siempre, impertérrito en su saber dónde estoy yendo, y eso me parece que es un punto pues que para mí al menos, y creo que para el resto de las personas que aquí estamos, has aclarado de un modo extraordinario, pues porque lo has aclarado, digamos, técnicamente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Enrique. De verdad que para mí ha sido, fantástico. Yo creo que abrimos el turno de preguntas, como siempre hacemos, si tú quieres. Sí, claro. Yo te iba a preguntar, pero no te lo voy a preguntar. La diferencia entre psiquiatría y psicoterapia, que me parece muy interesante, porque creo que siempre hay un mundo de confusión en el común de los mortales y que tiene mucho que ver con todo esto que tú has contado, ¿no? Pero si quieres, lo cuentas. No, en dos palabras. La psiquiatría tiene que ver fundamentalmente con los fenómenos clínicos tomados desde un punto de vista, si queréis, más directo. Busca solucionar los problemas, se acerca mucho más a la biología, utiliza elementos biológicos, utiliza fármacos, soluciona determinados problemas que de otra manera no son accesibles. Utilizando términos taurinos, la psiquiatría podría poner en suerte al toro para que luego una psicoterapia, en según qué casos, pueda lidiarlo. Desde luego, o en casos evidentemente de la patología psiquiátrica de la que, como os contaba al principio, yo he visto durante toda mi vida en los hospitales, ahí es que lo que hace falta son elementos de seguridad, de contención, de generar condiciones mínimas para vivir. El momento del alta de psiquiatría de una unidad es el momento en que el paciente puede volver a la calle, porque antes no estaba en condiciones. La psiquiatría, o una determinada rama de la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría de agudos, la psiquiatría de internamiento, la psiquiatría de los grandes síndromes, se encarga de eso. La palabra no sirve, o no desde luego desde el punto de vista de generar cambios para este tipo de pacientes. Ni muchísimo menos. Eso es una mistificación, eso es marear la perdiz, enredar, confundir y al final no conseguir absolutamente nada, o muy poco. Entonces, cuidado con el terreno de la psicoterapia, que le es específico, es ayudar con una de metodología específica. No vale, las psicoterapias no se hacen en la barra de un bar, se hacen en las consultas, se hacen con una técnica que implica un lenguaje, se hacen dentro de unas reglas técnicas, en un tipo de relación que además tiene que moverse más en la fantasía. Uno no tiene que decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer, uno tiene que ayudar al paciente a que sea capaz de decidir qué es lo que quiere hacer, que ya es bastante. Y eso marca una diferencia de campos, creo que bastante rotunda. Y que hoy en día quizás tiende a confundirse muchas veces, ¿no? Ayer salió Jodorowsky también y y ahí, en fin, ahí podríamos también estar hablando sin parar de Jodorowsky, pero mejor no hablamos de Jodorowsky porque ya hemos hablado de Bretón, así que Jodorowsky no toca. Bueno, pues nada, me imagino que habrá muchas personas que quieran comentarle algo al doctor. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante, ¿no? Todo lo que nos has contado. Y la pena es que no haya habido muchísimo más tiempo porque nos hubiera gustado que hubiera sido incluso un poquito más de espacio para ser capaces de captarlo todo. Lo siento. Nada, pero vamos. La pregunta es, ¿crees que los momentos traumáticos en la vida de Leonora y de otras de estas artistas que hemos visto estos días han podido determinar de alguna manera su obra y después lo que es pintar y esas expresiones artísticas, principalmente su pintura, le ha podido servir como terapia, entre comillas, o liberación de esos traumas? Sí, lo segundo sin duda ninguna, ¿no? Es un método al final que la ayuda en la elaboración
de todo lo que es su mundo interno, y todo lo que te ayuda en una elaboración es como en psicoterapia. ¿Qué es la elaboración? El ir uniendo cosas, entendiendo cosas y, por lo tanto, siendo capaz de convivir con ellas mejor. Lo traumático yo no creo que defina, porque ya había una Leonora Carrington antes de lo traumático, pero desde luego tiene una trascendencia enorme. En el vídeo que está en la exposición con 90 años, Javier le pregunta por el episodio y él dice, yo no quiero hablar de esto. Y es lógico que no quiera hablar de eso, después, 70 años después o 60 años después. ¿Por qué? Porque es un disparate, es una cosa tan absolutamente brutal. Es que la idea de guerra a veces la banalizamos. Jovencita de 20 años, de buena familia, que será rebelde, le han echado de dos internados de monjas, quiere vivir, se va a Florencia, se va a París, conoce a los surrealistas, pero a los 20 años está con un señor que está casado, que tiene 47 años y que le abre un mundo. Y a ese señor, cuando ya está viviendo probablemente lo que puede ser el primer amor, no sé si el gran amor de su vida, sospecho que sí, porque con el fotógrafo vive otra vida, ¿no? Con el después. Por lo menos amor pasional de claro. que le gustaban a Bretón, que él nunca vivió. Claro. Y nunca vivió. Luego cuento una cosa de Artaud, porque Bretón ahí también se la jugó. Claro, ese señor te lo quitan, en mitad de una guerra, te vienen invadiendo, los alemanes que no parece que les caigan muy bien los artistas, sales zumbando, atraviesas países, llegas a una España del año 40 que debía ser la pera, vamos, como la de Ayuso de Madrid, debe ser más o menos lo mismo, o sea, bares por todos lados, divertimento, viva la Pepa y tal, ¿no? No puede, y viene como viene, o sea, pasada absolutamente de rosca, delirar. Viene del latín, que es descarrilar. Pues Leonor viene completamente descarrilada. Encima te violan, pues ya tienes una neurosis traumática como la copa a un pino. Ay. Perdona, ¿había otra palabra por allí? Sí, sí, perdón. Bueno, yo solo también sumarme a los agradecimientos. Me ha gustado mucho el enfoque. Yo quería preguntar, yo soy residente de psiquiatría también. Hombre. Estaba ahora pues preparando el caso de Leonora como un caso clínico, y también pues un poco había llegado a la misma idea, ¿no? De que ella pudiera tener como algún tipo de psicosis cicloide o algo del espectro bipolar, ¿no? Y además creo que es en un documental de la BBC que los hijos hablan pues de que ella, estando en México, había tenido como varios episodios de estar pues muy triste, muy apática, sin salir de la cama y tal. Entonces eso me hacía pensar pues en que hubiera podido tener depresiones posteriores y tal, aunque nunca parece que tuvo síntomas psicóticos, ni necesitó ingresar, ni nada, pero bueno, me hacía pensar un poco en eso, ¿no? Y le quería preguntar también, porque me he fijado en la presentación que ha puesto en algún momento diagnóstico psicosis marginal de Kleist. Y no sé si hay alguna, imagino que todo lo del ingreso es confidencial, pero no sé si ha habido alguna fuente que haya consultado para ver ese diagnóstico o ver cómo... Sí, ese es el diagnóstico que le ponen los Morales. Y además lo dice abiertamente, y no solamente lo dice, sino que lo vuelve a reafirmar en la entrevista del País en el año 93, que son 50 años después. Yo no sé si conoces un poco toda la semiología alemana de las psicosis marginales y tal. Sí. Es muy complicado, porque es un mundo en sí mismo. El problema que tenemos los psiquiatras es que a veces no nos entendemos ni nosotros mismos, ¿no? Y si eso, que puede abarcar montones de cosas, incluso el lenguaje en cualquier sesión clínica, las escuelas marcan mucho. Y se les ha llamado de cosas muy distintas a las mismas y lo contrario. Entonces, las psicosis marginales, en España el jefe de las psicosis marginales fue Demetrio Barcia, el catedrático de psiquiatría de Murcia, que tiene un libro interesantísimo que todos residentes clínicos, adultos y tal, hemos estudiado y que es una verdadera joya. Yo me atreví a diagnosticar hace muchos años, en el 12 de octubre, a una mujer casualmente de Murcia, y no le hice un homenaje por Demetrio Barcia, a una mujer atenta, catatonía periódica de Giesing. Bueno, hoy en día me daría hasta vergüenza ese diagnóstico, ¿no? ¿Por qué es? Porque es lo rebuscado donde de pronto por un hilo te sacas un ovillo. Si estos tenían formación alemana, es lógico que llamaran psicosis marginal. Pero si esta mujer hubiera estado internada en Francia, probablemente le hubieran diagnosticado una buffet delirante. Y entonces habríamos ido a Henry A. con su libro, y en su libro aparecería eso.
Si estamos en el DSM-4, la clasificación americana le llamaríamos psicosis reactiva breve o no tan breve. Episodio psicótico agudo no esquizofrénico, ¿no? Pero es que encima, efectivamente, le añade el elemento afectivo, porque lo hay. Yo lo que más sorprendido me quedé fue cuando leí el libro de Memorias de Abajo, es que rezumaba un tono de trastorno del ánimo por todos lados. Claro, en mitad de una situación traumática, eso lo puede explicar en sí mismo. No tenemos a la paciente delante, la historia clínica la vas a tener que hacer con los propios mimbres, leyendo un poquito lo que encuentres, pero te lo vas a pasar como una india. Es muy interesante. Gracias. Había por aquí una mano por delante, Diana, en la huella. Sí, intento ver si alguien... Doctor, felicidades y muchísimas gracias por todos los aportes. Creo que sería interesante, y qué bueno que la compañera comentó antes que yo, porque creo que sería interesante para todos, pero especialmente para ustedes desde su área de especialidad, que cuando Leonora Carrington tiene, y ayer lo hablábamos, tiene que literalmente salir huyendo de México porque es perseguida política, y otra compañera preguntaba ayer que toda esa faceta en la biografía de ella después, cuando se va de México a Estados Unidos y tiene paréntesis en los que regresa y tal, en las biografías queda como muy lagunoso, o sea, no queda muy claro. Y yo decía que, bueno, que seguramente es algo que no se ha querido contar, que los hijos que viven y que, bueno, por respeto a ellos, los biógrafos tampoco han querido entrar en eso. Pero les quería recomendar, hay un libro que escribió el hijo de Leonora Carrington que se llama El cuadro invisible, Mi memoria con Leonora. Se llama así, El cuadro invisible, Mi memoria con Leonora. Y él ahí cuenta que en Estados Unidos ella tuvo un episodio. O sea, lo digo por lo del episodio único, en el que ella parece que meditaba mucho y no comía. Y entonces él llama a su hijo por teléfono, él acude de inmediato y encuentra que su mamá está completamente fuera de la realidad. O sea, no se ubica en el espacio, dice él. Dice, no reconoce el espacio en el que se encuentra, empieza a decir cosas que, bueno, en fin, él relata el episodio. Y entonces solo me servía como también para llamar la atención de estas, o sea, de los horrores de la guerra, ¿no? De la guerra, de los estados totalitarios, de la represión, de la violencia, porque era una paciente, me atrevo a decir, por usar la jerigonza que estamos usando ahora, pero una persona que no había tenido una recaída. Y cuando en México viene esta masacre brutal contra los estudiantes, y yo decía ayer un poco así de pasada, pero lo repito, yo creo que ella pensó, a mí no me vuelven a encerrar. O sea, me voy de aquí, y se fue esa misma noche cuando le dijeron que se iba a publicar su nombre como una de las participantes en el movimiento estudiantil. En la noche cogió un avión y se fue con sus hijos para Estados Unidos. Y reactiva un episodio psicótico. Claro. En ella. Entonces, la importancia de que todos pensemos en estos momentos que hay una guerra, y bueno, que hay muchas guerras pasando y todo, qué importante es, qué fuerte es, y cuántas Leonoras hay por ahí que no pintaron y que no fueron famosas, etcétera, ¿no? Y el hecho también de que ella busca, o sea, se casa con Chicky Weiss, y Chicky Weiss, que había venido de una experiencia también postraumática importante con campos de concentración, con familiares que murieron en campos de concentración, etcétera. Las biografías sí remiten a que él tenía unas depresiones tan profundas que había veces que se pasaba días sin hablar. Entonces, la relación de Leonora con esa situación, con la locura, si la podemos llamar así, yo creo que es como una relación de vida, ya que se queda para siempre con ella. Uh-huh. Sí, yo creo que marca una vulnerabilidad. Marca una vulnerabilidad que además podemos extender, es decir, bueno, vivimos en la infancia alegre y confiada de Crispín, en un mundo donde todo es previsible, donde todo funciona, donde todo tal, pero de pronto se te atraviesa la realidad y se te atraviesa de una manera tremenda la matanza de Tlatelolco, que la afecta directamente porque creo que sus hijos estaban en la universidad en ese momento, ¿no? Claro,
Yo imagino que yo estoy aquí en Madrid y veo y de pronto hay una matanza en la universidad cuando tengo a 2 hijos metidos y tengo una representación y me persono y digo cosas y tal, pues es un hecho más que significativo, no pasa todos los días, ¿no? Y luego esa vulnerabilidad que sin duda, esa la aportó toda su vida, no en vano tenía miedo a recaer, ¿no? Claro, si nos ponemos a experimentar con drogas alucinógenas, estamos jugando con fuego, ¿no? Si nos acercamos a determinadas representaciones, claro, uno va de alguna manera convocando al fantasma y el fantasma puede aparecer. Entonces, no me extrañaría, desde luego no de la dimensión de pero no me extrañaría que haya pasado por periodos de su vida que aparecen como aparentemente silentes y donde habrá pues de todo. Y hombre, que me enoje se deprima un poco, ¿no? No, y además yo creo que también hay algo que tiene que ver con muy buena parte de esa generación. Sí. O sea, toda esa generación que ha estado unida a la Segunda Guerra Mundial, unida a todo el proyecto, digamos, o sea, todo el proyecto nazi, o sea, y ahí encuentras, o sea, quiero decir que no sé si los surrealistas en realidad los post-surrealistas, porque evidentemente ellos empiezan más antes que llega Hitler, pero yo creo que hay un proceso de retroalimentación muy claro en una generación entera. O sea, quiero decir que no puedes ver no solamente el mundo devastado, sino el mundo gobernado por un principio de irracionalidad, probablemente sin que nada ocurra, ¿no? O sea, yo creo que hay como algo también generacional, no solamente de Leonora. Estoy pensando en Remedios, por ejemplo, pues que también no quiso nunca pintar, dicen las malas lenguas, ¿cómo se dice?, un mural para un centro oncológico que habían hecho porque tenía pánico a morirse de cáncer. O sea, quiero decir, un pánico irracional. Todos tenemos miedo a morirnos y todos tenemos miedo a morirnos de cáncer, que es normal. Pero ella tenía un pánico irracional. Entonces yo creo que toda esa generación, lo que pasa es que probablemente a lo mejor los hombres, por la educación que tienen, lo camuflaban de otra manera, pero yo creo que también hay toda una generación que realmente está muy traumatizada, pues porque vivieron tiempos realmente muy traumáticos, ¿no? O sea, que no sé. Y bueno, y no me extraña que de repente se avive todo eso efectivamente, y más todos esos exilados, entre los cuales estaban todos los que tuvieron que marcharse o porque eran artistas o porque eran judíos. Entonces yo creo que ese es un tema que efectivamente se ha escrito sobre él, pero necesitaría revisarse más. O sea, que ya tienes otro tema, Enrique. No paras de darme trabajo. Debería revisarse más desde un punto de vista también de salud mental, porque es una generación que, bueno, que tiene una salud mental quebradiza, ¿no? Sí. Al pobre Artaud, André Breton lo designó, que hace falta tener valor, director del Instituto de Investigaciones Surrealistas, al pobre Artaud. Era peor, secretario, o sea, el que tenía que dar cuenta de las sesiones, o sea, que madre mía, pero es que Breton, ese sí necesita terapia. Que nos cae mal. Bueno, Breton, a mí me regañaron mucho que me metí con él, pero es que yo de verdad, me parece un escritor buenísimo, pero es que me parece un tipo muy pesado. Bueno, ¿alguna otra cuestión que seguro que hay? Todo el mundo... Muchas gracias por la conferencia, me ha parecido muy interesante. Solamente le quería comentar una cosa. Leí una entrevista que hicieron a Elena Poniatowska, que escribió una novela sobre Leonora Carrington, ¿no? Y entonces le preguntan, dice, ¿qué fue lo que más le atrajo del personaje de Leonora Carrington? Dice, me atrajo mucho que fuera tan distinta a los demás, tan atrevida, que saliera de sí misma y que creyera tanto en sí misma. Dice, cuando a las mujeres les cuesta mucho trabajo creer en ellas y hacer lo que quieren. Me parecía que era muy interesante, ¿no? Este comentario. Absolutamente. Yo creo que en estos tiempos donde quizás se ha podido, esto igual no debo, pero bueno, que se ha querido jugar mucho con la idea del feminismo y tal, esto es una auténtica feminista, una feminista de verdad. Alguien que de alguna manera da fe, da testimonio con su vida de lo que es una idea, la defensa de todo un concepto y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que eso es, totalmente de acuerdo. La primera parte... la mujer... Ella dice en el vídeo, y yo estoy de acuerdo con ella, cuando le dicen que es una mujer muy capaz, dice menos. Que cuando uno dice que es muy fuerte, enseguida aparece alguien que se le quiere sentar en la cabeza.
que es una manera que decir, sí, yo tengo mis cosas, ¿sabes? Pero despacito, despacito. Pero vamos, una persona íntegra con una biografía absolutamente fascinante. Hay una cosa de ella que dice Leonora Carrington, y dice: las mujeres deben reclamar sus derechos, incluidos esos misteriosos poderes que siempre han sido nuestros y que con el tiempo los hombres han violado y robado o destruido. Es una de las declaraciones de ella, ¿no? Quiero decir que era una mujer muy feminista en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que la línea Poniatowska la capta perfectamente en esa entrevista que le hacen, ¿no? Es una entrevista que está en el 2011 o por ahí. Raúl, ahí tenía también una mano, perdón, por ahí. Raúl, micro, gracias. Gracias, pues igualmente agradecido por todo lo que nos ha aportado. Pero tengo mucha curiosidad en saber cuáles para usted serían los 3 cuadros quizás que podrían resumir o que más le gustan de Leonora. Esa es difícil, ¿eh? Esa es muy difícil. Porque además digas lo que digas, vamos todos a psicoanalizar todas las marchas. Vaya por Dios, vaya por Dios. Vamos a ver. Es que 3 igual se quedaban en pocos, ¿eh? Pero bueno. Me impresionó mucho, como no podía ser de otra manera, Down Below, porque me parece que además, bueno, pues es un cuadro muy duro, muy tremendo, donde escenifica probablemente o trata de escenificar todo lo vivido en la parte más dura, ¿no? The Green Tea y por la dama oval, ¿no? Me parece que es un cuadro impresionante con todo ese trasfondo, la figura de los caballos, la figura de la propia dama, me parece, vamos, de las 2 figuras de que sale de la cola a los árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercero, si las paredes hablaran, no es mal cuadro. Porque escenifica, hay tantas representaciones en cada uno de los huecos de ideas que da a entender de diferentes periodos de su vida, que me parece que es enormemente importante. Y voy a añadir otro, el que ha añadido con relación a lo que le contaba la abuela de los mitos celtas, el huevo que está encima de la mesa y a lo que remite. Ese cuadro me pareció absolutamente fascinante, que creo que no está en la exposición, ¿no? No. Bueno, la última. Si alguien tiene una última comentario o cuestión. Es una curiosidad. Aunque hay mucho por ahí escrito, porque hay personas que sueñan tanto y, bueno, digamos, que recuerdan sus sueños y otras que no los recuerdan. Y luego ya simplemente los artistas tienden a recordarlos más o no, unos pues y otros no. Ese estudio no le he hecho. El de los sueños de los artistas, quiero decir. Pero vamos, ese también daría para otro libro, ¿eh? Estamos ya, pero ese le haces tú. Enrique, estamos ya entrando en un territorio que ya es consulta casi. No. El fenómeno del soñar es un fenómeno universal. Hay gente que no recuerda nada y hay gente que lo vive, pero que lo vive, que se angustia, que lo vive como si sustituyera la realidad. Podemos irnos a Freud. Absolutamente genial, vía regia al inconsciente, capacidad de expresión, en un momento donde el sujeto de conciencia ha desaparecido y por lo tanto es libre de representar, libre, entre comillas, de representar algo que solamente está ocurriendo en su fuero interno. Si uno es simplista, le da menos significación y dice, y por ahí va la neurobiología moderna, ¿no? Lo que hace el sujeto soñando es intentar resolver los problemas que tiene en la vigilia. Y lo hace de esa manera, como se le ocurre. A veces uno realmente soluciona problemas, cuanto más cerca estés de la realidad, más te pegas a eso, y estás toda la noche. Estrella, por su culpa, yo me he pasado las últimas noches intentando, me despertaba bastante más de lo habitual, y me ponía a decir, ¿y yo qué digo? Y me ponía a hacer unas asociaciones que luego comentaba con Natalia, con mi mujer, y bueno, que intentaba comentar. Pues me decía, ¿a que se te ha olvidado? Y pues sí. Los sueños son tentativas en un determinado momento de solucionar problemas que tenemos en la vida real. Y luego les va añadiendo uno un aderezo de significación. Y en ese aderezo de significación, si uno es psicoanalista de la línea dura, a lo mejor se puede tirar con un sueño semanas. Analizándolo. Ese es que era lacaniano. Muchas gracias, pero mi pregunta realmente es, todo el mundo sueña, digamos, ¿es verdad que entonces los sueños más reponedores o aquellas personas que no los recuerdan es porque duermen más
profundamente y entonces duermen mejor y los que sí que lo recuerdan es porque están ahí entre el despertar y el no despertar. El capítulo 6 y 7 de la interpretación de los sueños de Freud es toda una metodología que habla precisamente de esto. Y yo creo que nadie se ha atrevido a ponerle ni una coma. Se la habrán puesto después respecto a los motivos y tal. Pero la elaboración del sueño es una cosa enormemente compleja y ahí la genialidad de Freud fue absoluta. Todo lo que es el uso de metáforas y de metonimias, porque el lenguaje también entra a formar parte de los sueños. A veces aparecen palabras o palabras distorsionadas o palabras, es decir, cosas que no tienen un significado directo. Pero es que luego tiene que aparecer el cuidado de la representación. Hay una instancia que hace un atrecho de lo que es la motivación del sueño para adaptarlo, para poder presentarlo a la barrera de la conciencia. Porque de lo que se trata es de intentar sobrepasarla, es decir, de que se exprese hacia el exterior y el sujeto lo capte. Y ese cuidado de la representabilidad es muy complicado. Incluye el resto diurno, es decir, hay algo que uno ha vivido que va a servir de motor, de base del sueño, y luego tiene que burlar la represión. La represión entendida como una barrera que tiene que garantizar la persistencia del sueño. El sueño es un fenómeno que está bien inventado y que sirve para dormir, es decir, para descansar. Y determinados contenidos no permiten descansar. Entonces, hay algo de la deformación onírica, que es como lo llamaba Freud, que sirve para alterar el motivo de tal manera que, cuidando la representabilidad, pueda aparecer en la conciencia, pero desdibujado. Lo que uno hace cuando ayuda a un paciente a intentar interpretar un sueño es recorrer o intentar recorrer el camino inverso. Cuestión a veces muy complicada. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, pues yo creo que ya con esto damos muchísimas gracias al doctor García Bernardo por habernos acompañado esta tarde y habernos contado todo esto. Y yo pido disculpas porque le he interrumpido el sueño. Un aplauso, Enrique, muchísimas gracias.